Bien, hoy les quiero invitar a abrir sus Biblias en el Salmo, para los que puedan abrirla, en el Salmo 31, Salmo 31, y nos vamos a concentrar básicamente en el Salmo, en el versículo 24. Sin embargo, para que entendamos el versículo y la reflexión que vamos a hacer, voy a darles un poquito de contexto acerca de este salmo. El Salmo 31 es descrito en algunas de nuestras Biblias con el subtítulo Declaración de confianza. Y es un salmo de David. Es decir, el autor de este salmo, de los 150 salmos, más o menos unos 70 y pico los escribió David. Este es uno de los salmos de David. Y este salmo no se sabe con exactitud en qué momento fue escrito. Algunos salmos son más específicos que nos permiten saber en qué contexto particular fue escrito, pero este, sin duda alguna, fue escrito por David en algún momento de profunda angustia, producto de la persecución que le hizo Saúl o de la persecución que le hizo su hijo Absalón. Recordemos también que David fue no solamente víctima de persecución, sino también de vilipendios, de calumnias, de conspiraciones en contra de su reino, en fin. Y en medio de ese contexto de angustia, muy probablemente por la vulnerabilidad que se nota en sus palabras, era la vulnerabilidad de alguien que todavía no estaba como rey. Recuérdense que la persecución de Saúl fue previa al reinado de David. Notamos en este salmo esa palabra, la palabra angustia, la palabra opresión, la palabra persecución está presente. Pero es importante, y por eso traje este versículo a la luz, como un salmo de angustia, un salmo de tanta tribulación, termina como termina en el versículo 24. Vamos al versículo 24 y entonces dice de esta manera: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Me gustaría que escuchen y que escoja de ese versículo usted, me dice alguien brevemente, dos palabras que le llamen la atención. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿Alguien podría decirme qué palabras o frases le llaman la atención de ese versículo? Para, para mí esperáis en Jehová y que tome aliento vuestro corazón. Muy bien. Ok. ¿Quién más? Pastor, para mí, ahí hay una palabra que dice esforzado, o sea, que hay algo que se nos demanda a nosotros, ¿no? De que tenemos Ajá. que esperar en algo, ¿no? Y en esa búsqueda de la que hablábamos ayer, creo que hay una cuota que nos toca a nosotros, ¿no? Muy bien. Ok. Estamos muy bien. Juan y Reiniela, Ron, díganos, Ron En Smith, inglés, en inglés, en inglés dice toma la fuerza. toma la fuerza. Muy bien. Es Ujú. decir, pero la iniciativa está en mí, en tomar la fuerza para hacer algo. ¿Ok? La iniciativa está en mí. Muy bien, esforzado. ¿Alguien más, una persona más antes de yo dar mi Sí, parte? hermano, Sí, y adelante, Juan. tomar aliento, o sea, hacer como una pequeña pausa y entonces ah, abrir nuestro corazón y sentirnos mejor. Muy bien. Ok, tal y como lo han señalado ustedes, ahí hay palabras claves como esforzados, la palabra esperar y la palabra tomar aliento. Eso es muy importante destacarlo. Bien, permítanme leer la reflexión que obtuve de esta, como ya yo les he dicho en el pasado. He estado tomando algunas reflexiones que hice en el 2023-2024 y las he estado reforzando. Esta se titula No todo
lo que necesitamos cae del cielo. No todo lo que necesitamos cae del cielo. Y ya dije que está basada en el Salmo 31, versículo 24. Un joven tomó su hoja de examen y dijo, murmurando, que Dios me ayude. El profesor lo escuchó y le respondió, Dios te ayudará si estudiaste para el examen. La escena es sencilla, pero encierra una verdad profunda. A veces invocamos la ayuda de Dios cuando en realidad estamos tratando de suplir con oración lo que debimos suplir con responsabilidad. Queremos que Dios haga lo que está dentro de nuestro alcance, y eso no es fe, es comodidad. La fe bíblica nunca fue diseñada para sustituir el compromiso, sino para sostenerlo. El Salmo 31 fue escrito en un contexto de angustia real. David no estaba enfrentando un examen académico, sino enemigos, traiciones y amenazas. No era un problema pequeño, era una crisis existencial. Y sin embargo, termina este salmo con una exhortación sorprendente. Esforzaos los que esperáis en Jehová. Notemos el orden. Primero menciona a los que esperan en Jehová y luego les dice que se esfuercen. Esperar en Dios no significa inactividad, significa dependencia activa. El verbo esforzaos implica firmeza, decisión interior, valentía. Y la frase, tome aliento vuestro corazón, señala algo que no siempre reconocemos, que el ánimo también es nuestra elección. David no dice, esperen y Dios hará todo mientras ustedes no hacen nada. Él está diciendo, ustedes esperen en Jehová, esfuércense y cobren ánimo. Entonces hay un equilibrio. La esperanza está en Dios, la responsabilidad es nuestra, la fuerza viene de Él, pero la decisión de levantarnos nos corresponde a nosotros. Esperar en Dios no nos exime de estudiar para el examen, no nos exime de trabajar con diligencia, no nos exime de pedir perdón cuando nos equivocamos, no nos exime de tomar decisiones responsables y de hacer aquello que sí depende de nosotros. La fe no es pasividad disfrazada de espiritualidad. Hay cosas que son imposibles para nosotros y esas son las que le pertenecen completamente a Dios. Pero hay cosas que sí están dentro de nuestro alcance e ignorarlas y luego pedir intervención divina no es fe, es evasión. David esperaba en Jehová, pero también luchaba. Confiaba en Dios, pero tomaba decisiones. Oraba, pero actuaba. La gracia, me gusta siempre traer esto al contexto del Nuevo Testamento. Y nosotros estamos bajo la gracia, aquello que Dios nos ha dado sin merecer, aquello que Dios nos ha dado sin que nosotros podamos hacer algo para agregarle más. En ese contexto, la gracia no cancela el esfuerzo. Sabemos que las obras no nos salvan, pero eso no nos exime de hacer buenas obras. La gracia no cancela el esfuerzo, lo redime. Es decir, el esfuerzo que necesitábamos para ir al cielo no lo tenemos que hacer nosotros, ya Cristo lo hizo en la cruz. Pero estamos llamados a hacer obras con base en esa salvación. La dependencia de Dios no elimina la responsabilidad, sino que la ordena. El Nuevo Testamento mantiene el equilibrio cuando Pablo nos dice, ocupaos en vuestra salvación porque Dios es el que en vosotros produce. Dios produce, nosotros nos ocupamos. No trabajamos para ser salvos, sino que trabajamos porque hemos sido salvados. Cuando enfrentamos problemas, a veces creemos que el ánimo caerá del cielo, pero el texto dice,
tome aliento vuestro corazón. Hay una decisión interna de levantarse, de confiar y de no ceder al desánimo. Dios no hará por nosotros lo que ya nos capacitó para hacer, pero tampoco nos va a dejar solos cuando lleguemos al límite de nuestras fuerzas. La fe madura distingue entre lo que debo hacer y lo que debo entregar a Dios. Lo que está a mi alcance, lo hago con diligencia. Lo que me supera, se lo encomiendo al Señor. Y en todo, yo descanso en su soberanía. No todo lo que necesitamos cae del cielo, pero todo lo que cae del cielo llega cuando ya hicimos lo que nos correspondía hacer. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos, es actuar con responsabilidad, confiando en que el resultado final está en sus manos. La fe no reemplaza tu esfuerzo, la fe lo coloca bajo la dirección de Dios. Termino con este versículo de Filipenses 2:12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No todo lo que necesitamos cae del cielo. La fe madura sabe distinguir entre lo que nos corresponde ser y aquello que excede nuestras posibilidades y tenemos que encomendarlo al Señor. Bien, tenemos unos cuantos minutos para participar. Devinso Ortega desde Perijá, Venezuela, nos quiere decir algo. Adelante, Devinso. Buenos días, hermano. Espero que estén bien. Muy buenos días. La verdad que sí, hace ratico quería participar, pero se me adelantaron. Ok. Eh, el esfuerzo que Dios nos demanda es constante, ¿no? Vemos ejemplos en la Biblia cuando Josué sustituyó a Moisés, ¿verdad? El Señor le dice que se esfuerce y que sea valiente, que Él estará con él. Amén. Igualmente cuando Salomón le pide sabiduría al Señor, obviamente también le pide que se esfuerce, pues, para dirigir a un pueblo tan grande. Y también hay una cosita que me llama mucho la atención, el esperar, hermano. A veces nosotros, en nuestra angustia, nuestra desesperación, pues, tenemos esa incapacidad de esperar, ¿no? Ujú. Y sabemos que el tiempo del Señor, pues, es agradable y perfecto, y tenemos esa impaciencia, siempre esa angustia y ese anhelo de que todo se resuelva rápido. Es algo bastante complicado, pero el Señor nos manda a que hagamos eso, pues, que esperemos en Él, porque todas las cosas tienen un propósito, así nosotros lo veamos de una forma muy diferente. Muy, Entonces, la verdad que yo les animo no solamente a mí, sino a todos, porque tratemos de esperar en el Señor. A veces hay momentos como estos hermanos que oramos por ellos, pues están pasando situaciones muy difíciles y es muy lamentable, pero tenemos que esperar en el Señor. El Señor sabe por qué hacer las cosas. Amén. Tengo dos manos levantadas, el hermano Celaya y la hermana Bexeba, pero la hermana Mariela Martínez me escribe. También agrego que la fe no elimina la prueba, pero sí nos sostiene en ella. Excelente, Mariela. Gracias por esa frase tan hermosa. La fe no elimina la prueba, pero la fe sí nos sostiene en medio de la prueba. Vamos a darle oportunidad primero, hermano Celaya, a Bexeba, que es una dama, y luego a Sí, usted, que es un sí. caballero. Adelante, Bexeba. Sí, la palabra esforzados nos está hablando de que no es una espera pasiva, nos Ujú, habla de una perseverancia. Y ujú. cuando el Salmo dice, tome aliento, nos está hablando de la confianza, de la seguridad en que es esa fuerza que viene de nuestra constante relación con Dios. Dios nos capacita para enfrentar los desafíos y renovar nuestro ánimo. Amén, amén. Excelente. Adelante, Juan. Gracias, pastor. Yo tengo un concepto, ejemplo. Me despierto,
tarde, salgo corriendo, me voy a bañar, voy a desayunar, corro al carro, está una goma pinchada, la reparo, me voy molesto, salgo corriendo y el sign de afuera en la calle me dice 40 millas por hora y voy a 60, 70. Antes de eso, supuestamente le oré al Señor que me llevara bien en el día, que todo me saliera bien, perfecto y eso. Pero salí y me fui a 70. Dios me protege, pero yo voy en contra de la protección de Dios y voy a causar un accidente. Y lo causé. ¿Me olvidó Dios? No me olviden. Fui yo el que no me forcé, primeramente, en poner el reloj despertador para salir a tiempo. Reparé la llanta y voy en la gracia de Dios tranquilito. Entonces, ¿qué significa? Que mi esfuerzo es el cumplir con el propósito de Dios, de su palabra, y yo vivir en paz. Si no hago lo que yo quiero, si no tengo que hacer lo que Dios me dice que haga, Amén. entonces tengo que esforzarse para que mi corazón vaya contento y poder tener paz y amor y ser proyección de Él como hijo a los demás en el momento que voy por donde vaya. Amén, amén. Muy bueno, muy buen ejemplo, Juan. Otro ejemplo sería, por ejemplo, siempre tenemos problemas financieros. Y el problema financiero es tan sencillo como el problema del peso. Si comemos y no gastamos esas calorías, vamos a engordar. Y si no ahorramos y gastamos más de lo que nos entra, siempre vamos a tener problemas financieros. Tan sencillo está encerrar el pico, como decimos en Venezuela, y no comer, o comer menos, o hacer más ejercicio para perder peso. No importa si haces la dieta de Atkins o si haces el ayuno intermitente o lo que hagas. Es un asunto de balance. Entonces, si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, decía la reflexión, no podemos disfrazar nuestra irresponsabilidad de fe. Si no ahorramos, sino que gastamos más de lo que ganamos y después tenemos problemas económicos, no podemos pretender que del cielo nos caiga un maletín lleno de dinero. Si nosotros tenemos problemas de salud producto de nuestro sobrepeso, no podemos esperar y rogar al Señor y clamar al Señor que nos caiga del cielo una solución inmediata para aquello que fue el resultado de nuestra irresponsabilidad. En todo caso, como dice el versículo, ¿verdad? Tenemos que confiar en Dios, tenemos que esperar en Él, pero dice claramente, esforzaos. Y esforzado, como decía Juan, implica entonces que tenemos que hacer las cosas con intencionalidad, con sacrificio. Muchas veces tenemos que hacer algo que tenemos que sudar, ya sea figurativamente o literalmente para hacerlo. Y entonces también, cuando estemos desanimados, cuando nos estemos lamiendo las heridas y dándonos latigazos a nosotros mismos, nosotros tenemos que cobrar ánimo. Somos nosotros los que tomamos la decisión de levantarnos y seguir adelante, porque nada nos va a caer del cielo como un chorro de ánimo, sino que podemos clamar al Señor, pero al final la decisión de levantarnos y de actuar la tenemos que tomar nosotros. Tenemos 30 segundos para alguien más si quiere agregar algo. Pastor, Adelante, María. Mariela, Dios le bendiga. También en la palabra dice que si temprano me buscares, ¿verdad? A mi mamá, a mí, bueno, mamá partió con el Señor en octubre y en diciembre yo estaba buscando una, unas plantas artificiales en tijeras y una muchacha me dijo, bueno, hay muchas cosas bonitas, pero bueno, eso es para el que tenga su madre viva. La mía la perdí hace muchos años y, y no quiero celebrar la Navidad. Yo le dije, bueno, la mía partió en octubre. Señor, ¿y cómo puede estar tan tranquila? Digo, bueno, porque antes que ella partiera yo busqué mucho del Señor. O sea, tenemos que buscar de Dios antes de que cuando nos sintamos bien, cuando las cosas estén bien, igualito tenemos que buscar de Dios. Porque, como dice la Biblia, si temprano que buscar, no solamente en la hora del día, sino antes que vengan las circunstancias. Muy bien, gracias. Gracias, Mariela, por tu participación y un buen ejemplo. Hermanos, hemos llegado al final. Espero que la reflexión haya sido de bendición. Quiero dar gracias porque algunas personas me han escrito, muy especialmente algunos de ustedes que se conectan en vivo, pero también he recibido gratamente mensajes de personas que ven este devocional después y les ha sido de mucha bendición. Y yo le doy gracias al Señor porque
tarde o temprano, cuando uno siembra una semilla, va germinando. Hoy, la última vez que vi, déjenme chequear, pero sí, estamos conectados 27 personas. Le damos gracias al Señor por eso. Y eso trae un problema, un problema bueno, que es que tengo que hacer 2 capturas. Así que prendan su cámara los que quieran salir en la foto, déjenme tomar uno y luego el otro, ¿ok? Así que voy a tomar el primero, voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Déjenme tomar el capture aquí rapidito y copiarlo acá. Y ahora, un segundito, no se me vayan. Un segundito, no se me vayan. Y ahora voy con la otra pantalla. Ok. Así que hoy les voy a enviar 2 pantallas. Un segundito aquí. Bueno, entonces, hermanos, gracias por conectarse. Dios les bendiga. Sean Amén, pacientes bendiciones. conmigo porque subir esto al YouTube implica un poquito de tiempo, Feliz pero día. que el Señor les guarde y les bendiga ricamente. Que pasen un feliz día. Bendiciones, Amén. hermano. Chao, chao, Amén. chao. Igual a Bendiciones. usted y a Nos todos vemos. los Pórtense bien. Gracias. Bonito día. Hasta Chao. luego. Saludos, Chao. mi amor. Que Dios los bendiga. Chao.